Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en este nuevo video que es la tercera entrega de los contratos en particular, que es la sesión 1 del módulo 4 que se titula Actos y Sociedades Mercantiles. Como ya hemos observado en la primera actividad y dentro del primer video, primero hablamos del contrato de comodato, que es un contrato traslativo de uso, goce y disfrute. En el segundo video vimos el contrato de compraventa, que es un contrato traslativo de dominio. Y el día de hoy vamos a ver, como ya lo mencioné, el contrato de promesa, que es un contrato preparatorio. Ahora vamos a ver qué son los contratos preparatorios. Bueno, los contratos preparatorios son aquellos acuerdos de voluntades por los que puede asumirse la obligación de celebrar un contrato en el futuro, ya sea de forma unilateral o bilateral, tal y como lo prescriben los artículos 2243 y 2244 del Código Civil, ya sea el federal o el Código Civil para la Ciudad de México. A esta categoría pertenece el contrato de promesa. ¿A cuál categoría? A la de los contratos preparatorios. Ahora vamos a definir qué es un contrato de promesa. El contrato de promesa es el acuerdo de voluntades por o a través del cual una parte o ambas, que para efectos de la promesa se le van a denominar promitente o promitentes, dependiendo de si el contrato es unilateral o bilateral, y se obliga o se obligan a celebrar un contrato futuro en favor de un beneficiario o beneficiarios, si se tratara de una promesa bilateral. Se denomina promitente al que se obliga y beneficiario al que recibe, razón por la cual, cuando se trata de un contrato de promesa bilateral, ambos contratantes adquieren el carácter de promitentes y beneficiarios también, porque los dos adquieren derechos y también obligaciones. Ahora, vamos a platicar acerca de qué dice el artículo 2243 del Código Civil y el 2244. Dice el que termina en 43. Puede asumirse contractualmente la obligación de celebrar un contrato futuro. Y el artículo 2244 dice, la promesa de contratar, o sea, el contrato preliminar de otro, puede ser unilateral o bilateral. Estos dos artículos pues hablan de lo que ya platicamos acerca de la definición del contrato de promesa. Ahora, como ya vimos en los videos anteriores, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar el consentimiento, el objeto y la solemnidad del contrato de promesa. Y vamos a empezar por el consentimiento. En el contrato de promesa es el acuerdo de voluntades sobre la creación y transmisión de derechos y obligaciones. En el contrato de promesa, el consentimiento consiste en el compromiso de celebrar un contrato futuro dentro del plazo que al efecto fijen las partes. Ahora, vamos a hablar del objeto. El objeto en un contrato de promesa se crea. Lo primero que sucede es que surge una obligación de hacer, que consiste en la obligación de llevar a cabo la celebración de un contrato en el futuro. El objeto contenido en la promesa, al igual que en cualquier contrato, debe ser física y jurídicamente posible. Se considera que un objeto de promesa es físicamente imposible cuando va en dirección contraria a las leyes naturales. Esto libera al promitente o promitentes del cumplimiento de las obligaciones. Lo anterior conforme al artículo 1826 del Código Civil Federal, que dice el 1826, las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato,
Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento. Y el artículo 1831 afirma que el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes del orden público ni a las buenas costumbres. Ahora, vamos a hablar de la solemnidad. Este tema sigue siendo importante porque recordemos que algunos doctrinarios consideran que la existencia de la solemnidad es un elemento de existencia que, como ya se ha mencionado, no se encuentra prescrita en la legislación. Sin embargo, su omisión produce la inexistencia del acto jurídico. En un contrato, por ejemplo, de promesa, la voluntad de las partes, se sugiere, deberá externarse y en este caso es recomendable que sea por escrito, en donde se manifieste la forma solemne, precisa y exacta que la ley prevé para que logre llegar a existir. Ahora, vamos a pasar en directo a los elementos de validez de los contratos, que ¿qué son? O cuáles son, mejor dicho, la capacidad legal de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto, motivo y fin, y la formalidad. Y vamos a ver que ya platicamos acerca de estos elementos de validez del contrato de comodato. Ya también vimos en el video 2 el contrato de compraventa y ahora en el video 3 vamos a ver todos estos elementos del contrato de promesa. En cuanto a la capacidad de las partes, en el contrato de promesa, la capacidad de las partes se presenta de la misma manera que en cualquier otro contrato. El artículo 1798 del Código Civil Federal menciona a cada una de las personas hábiles para contratar y a todas aquellas personas que no se encuentran exceptuadas por la ley. El artículo, como ya lo mencioné, 1795 dice que el contrato puede ser invalidado ¿por qué? Pues por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento o porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito o también porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece. El artículo 1798 al respecto de este tema menciona que son hábiles para contratar todas las personas que no están exceptuadas por la ley, ¿sí? Y que la incapacidad se encuentra detallada en el artículo 450 del Código Civil Federal, mientras que el artículo 1800 de la citada ley hace referencia a la figura de representación que puede subsanar dicho obstáculo para llevar a cabo un contrato. Dice así textual el artículo 1800. El que es hábil para contratar puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado. Ahora, vamos a ver a continuación la ausencia de vicios del consentimiento en el contrato de promesa. Como ya lo hemos visto con anterioridad, los vicios del consentimiento son el error, la violencia, el dolo y la lesión. El error es la falsa apreciación de la realidad, mientras que el dolo es cuando se emplea una sugestión o artificio que sirve para inducir al error o para mantener en él a alguno de los contratantes. La violencia existe cuando se emplea la fuerza física o amenazas para que, o a través de los cuales se pueda poner en peligro la vida, la honra, la libertad o la salud, o una parte importante de los bienes del contratante o de su cónyuge, o de alguno de sus parientes colaterales hasta en segundo grado. La lesión, por su parte, se genera cuando existe una desproporción económica entre las prestaciones de las partes a través de ¿qué? Del abuso, de la ignorancia, de la extrema miseria y de la inexperiencia
de alguno de los contratantes. Ahora, vamos a hablar a continuación de la licitud en el objeto, motivo o fin. Al respecto, vamos a mencionar que cuando se hace referencia al contrato de promesa, el objeto consiste en una obligación de hacer, lo cual es la celebración en el futuro de un contrato, ¿sí? Y el artículo 1824 del Código Civil Federal menciona que los objetos de los contratos o el objeto de los contratos es, primero, la cosa que el obligado debe dar y dos, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. En este tema, el artículo 1830 del Código Civil Federal dice que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes del orden público o a las buenas costumbres. Y el 1831 menciona que el fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes del orden público y menos a las buenas costumbres. Ahora vamos a hablar de la formalidad, o sea, de la forma del contrato de promesa. Este es otro elemento de validez del contrato de promesa, que debe realizarse por escrito, conforme lo señala el artículo 2246 del Código Civil Federal, y contener, déjenme regresarme, y contener cada uno de los elementos que caracterizan a un contrato definitivo, debiendo también estar limitado a un tiempo cierto. Vamos a analizar que el establecimiento de lo que acabamos de mencionar es primero que debe mencionarse por escrito, pudiendo ser un escrito privado, ya que la ley no señala ninguna otra formalidad al respecto. También es importante saber que el contrato definitivo deberá contener todos los elementos de existencia. ¿Cuáles son? El consentimiento y el objeto. Y los elementos naturales que son la forma, el plazo, la manera como debe pagarse el precio. Los elementos accidentales hacen referencia a todas aquellas modificaciones que las partes desean incluir, pero que no son estrictamente necesarias. El contrato de promesa siempre debe estar sujeto a un plazo o término determinado, debe ser cierto. Por lo que acabo de mencionar, solo en el caso en que se pacte el plazo, el beneficiario podrá exigir que la promesa se cumpla. Una vez vencido el plazo, se extingue la obligación del promitente, siendo este un término extintivo. Y bueno, como lo mencioné en un inicio, si es que lo mencioné, este video iba a ser muy corto porque pues el contrato de promesa, aunque hay muchos tipos y van a encontrar mucha información en su texto de apoyo, pues los puntos que nos están pidiendo son muy específicos, muy claros. Y aparte se mencionan muy bien en toda la bibliografía que yo ya les he compartido en el grupo de Facebook o la bibliografía que les compartí vía los grupos de WhatsApp. Y por esta tarde me despido, no sin antes pedirles que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita de las notificaciones, que le den like y que compartan. Nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta pronto.